para yo agarrar y a pelearlo. Porque yo ando con Jesús. Y a él nadie puede enfrentar. Su nombre es Jesús. El único rey de reyes. Su nombre es Jesús. Nombre sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. El que murió por mí. Su nombre es Jesús. El mundo le va a dar. Su nombre es Jesús. El único rey de reyes. Su nombre es Jesús. Nombre sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. El que murió por mí. Su nombre es Jesús. Como Jamie Boy de blanco. El llamado no lo estanco. Soy rico de cuero. Aunque mi puente esté en blanco. El mundo no vale la pena. Lo cogemos suave. Bajo mi cadena. No valía, pero ya me puso caro. Yo me voy lindo, pero yo no tipo raro. Yo me estaba haciendo, pero ahora yo claro. Tú puedes tener tipo bilico, yo te puse claro. Yo soy cansado, me río. Su presencia como río. Desde el niño como un tío. No sabe cómo parar este río. Santo, santo. Su nombre es tres veces santo. Mis sueños de sobrepelados cuando en su presencia me tranco. Santo, santo. Su Hola, nombre es Dios tres les veces santo. bendiga. El libro de la cárcel de su padre. Dios te bendiga, René. Si me escuchan. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Y empezamos la reflexión de hoy. Le doy la bienvenida a René García, que ya está conectado. Y aparecen dos, pero no sé quién más esté conectado, no puedo ver. ¿Sí me escuchan? Ah, sí se escucha bien, ok. Muy bien, gracias. Bueno, si quieren ir alistando la lectura de hoy, vamos a estar leyendo. Si quieren ir buscando dos citas de una vez, la primera va a ser en Lucas 19 y Lucas 10. Ahorita le digo los versículos. Que el Señor le bendiga, hermana, que no beba. Siempre nos acompaña. Que Dios le bendiga. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar la lectura en... Bueno, primero quiero hacer una oración desde ahí, desde sus hogares, o no sé dónde se encuentren. Yo supongo que en su hogar, pero si se encuentran fuera de su hogar, ahí donde están y puedan hacerlo, les invito a que me acompañen en una oración para empezar con esta reflexión. Amén. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por mis hermanos que ya están conectados. Gracias, Señor, por traer la reflexión del día de hoy. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que vas a ser tú quien va a hablar las vidas.
conectados, a los que se vayan a conectar después. Aún vas a hablar a mi vida, Señor, porque abrimos en esta noche nuestro corazón para escuchar tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra, lo que el Espíritu Santo quiera revelarnos en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestro corazón y a través de tu palabra podamos seguir aprendiendo y que tú puedas seguir enseñando, ministrando a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Lucas 19. Vamos a leer Lucas 19 del 1 al 10. Les había comentado que también vamos a estar leyendo en Mateo 10. Si quieren ir buscando esas dos, o primero la que vamos a leer ahorita, que es Lucas 19 del 1 al 10. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creo que hemos escuchado varias veces, en muchas ocasiones, la historia de Zaqueo. Y para hacer un poquito más dinámica la reflexión de ahora, yo voy a estar haciendo, bueno, en realidad son 3 preguntitas nada más. Voy a hacer algunas preguntas, y si ustedes se saben la respuesta, les pido que comenten la respuesta. Si alguien ya la publicó y ustedes se la saben como quiera, pues también coméntenla. Lo importante es participar. Y aquí va la primera pregunta. Y dice, ¿alguien sabe quiénes eran los publicanos? ¿Ustedes saben quiénes eran los publicanos? Porque aquí en la historia que acabamos de leer de Zaqueo, en el versículo 2, para ser exacta, dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. Entonces, no sé si alguien de ustedes sabe quiénes eran los publicanos. Voy a esperar a ver si me aparece la respuesta. ¿Quiénes eran los publicanos? A la 1. ¿Quiénes eran los publicanos a las 2? ¿Nadie? Los pecadores, dice René. No precisamente eran los pecadores. ¿Alguien más sabe la respuesta? Como quiera, participen, ustedes participen. Lo importante es participar, es ver sus respuestas. Bueno, ya no me apareció
ninguna otra respuesta, entonces yo se las voy a dar. Yo les voy a dar la respuesta. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Y bueno, yo les quiero mostrar ahorita un libro que me ayudó para la reflexión de hoy. Este libro me lo compartió el pastor hace ya bastantitos años, de hecho, y gracias a Dios que ahora me acordé de sacarlo y me ayudó para la reflexión de hoy. Es un engargolado, pero es este libro, no sé si lo vean. ¿Sí se ve? Este libro trae varias lecciones, y en esta lección que pueden ver aquí, lo voy a acercar un poquito más. En esta lección me basé para apoyar mi reflexión de hoy, que les voy a compartir. Y bueno, les hacía una pregunta para los que se acaban de conectar. Amén, el pastor contestó muy bien. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Y antes de seguir avanzando con la reflexión de hoy, quiero que vayamos a la segunda cita que les compartía, que es en Mateo 10, del 2 al 4. Mateo 10, del 2 al 4, dice así. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, y subrayo aquí Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y subrayo aquí Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, aquí vemos la descripción de Mateo y vemos la descripción que la Biblia menciona de estos discípulos de Jesús, de Simón, de Mateo y de Simón. Y vemos que Mateo dice que era un publicano. Como ahorita les mencionaba, un publicano era un cobrador de impuestos. Y Simón, lo menciona aquí la Biblia en estos versículos, que era el cananista. Un cananista era un revolucionario. Estos revolucionarios querían ayudar a su país, vaya la redundancia, a través de la revolución, para librar de la opresión al pueblo del Imperio Romano. Entonces, Simón y Mateo eran ambos de nacionalidad judía y vivían en el mismo país de Palestina, dentro del Imperio Romano, y ambos llegaron a ser apóstoles de Cristo. O sea, a pesar de que estas dos personas eran, ahora sí que, como dicen por ahí, de bandos diferentes, o sea, totalmente opuestos, y Jesús los llamó a ambos para ser sus discípulos, predicando el reino del amor. Y aquí va la segunda pregunta, pongan atención. Y acuérdense, si se saben la respuesta, publíquenla, coméntenla. Y si alguien ya la comentó, ustedes como quiera, también manden su respuesta para estar participando. La segunda pregunta es, antes de seguir a Jesús, ¿quién colaboraba para el Imperio Romano? De estas dos personas que acabamos de leer, que yo dije subrayo aquí, antes de seguir a Jesús, ¿quién colaboraba para el Imperio Romano? No se vale leer. No se vale leer la Biblia ya. Se me pasó decirles, no se vale leer. Hay que poner atención a la lectura. ¿Quién de estos dos personajes colaboraba para el Imperio Romano? Antes de seguir a Jesús, ¿quién colaboraba para el Imperio Romano?
Todavía no me aparecen las respuestas. Ahí va otra vez. Antes de seguir a Jesús, ¿quién colaboraba para el Imperio Romano? De estas dos personas que acabamos de leer, que después fueron discípulos, ¿quién de estas dos personas colaboraba con el Imperio Romano? ¿No? ¿Nadie? No. René es la segunda persona. Te doy una pista, es la segunda persona. ¿Quién de estas dos personas, antes de seguir a Jesús, colaboraba con el Imperio Romano? Acabamos de leer en Mateo 10, 2 al 4, y dijimos que uno era cobrador de impuestos y otro era cananista. El cananista es el revolucionario. ¿Quién de estas dos personas colaboraba con el Imperio Romano? Amén, sí. Mateo, ya apareció la respuesta correcta. Mateo, que era el cobrador de impuestos, era el que colaboraba con el Imperio Romano. Aquí va la tercera pregunta para los que no han contestado. Entonces, si decimos que Mateo era cobrador de impuestos y colaboraba para el Imperio Romano, y Simón era cananista, que era un revolucionario que estaba en contra del Imperio Romano, entonces, de acuerdo a la lectura que leímos en Lucas, en la historia de Zaqueo, ¿en qué bando está Zaqueo? ¿En qué bando, vamos a decirle así, en qué bando creen ustedes que se encontraba Zaqueo? ¿En cuál de estos dos? ¿Con quién se identifica Zaqueo? ¿Con quién se identifica Zaqueo? ¿Con los revolucionarios? ¿O con los cobradores de impuestos? ¿Con quién se identifica Zaqueo? No se vale leer, ya no se vale leer. No se vale buscar ya en la Biblia. Con Mateo, sí, está correcto. Se han ganado una estrellita los que han contestado correctamente y también los que han participado. Amén. Entonces, de acuerdo a la historia que leímos de Zaqueo, podemos identificar entonces que Zaqueo, siendo un publicano, era un recaudador de impuestos, entonces estaba también a favor del Imperio Romano. Y vemos en la historia, en Lucas 19, vemos en la historia que se narra la posición en la que se encontraba Zaqueo. Digamos que Zaqueo políticamente, económicamente, se encontraba muy bien. O sea, aparentemente no le hacía falta nada. Pero dicen estos versículos que leíamos que cuando Jesús pasaba por Jericó, procuraba ver quién era Jesús. Y yo les hago otra pregunta. ¿A qué se enfrentó Zaqueo para lograr esto? ¿A qué fue lo primero a lo que se enfrentó Zaqueo al ver al procurar ver a Jesús? Dice los versículos que acabamos de leer que Zaqueo se enfrentó a la multitud que no lo dejaba ver. Solo en este momento, creo yo,
que su estatura no le ayudaba, era un poquito desalentador su estatura porque no le ayudaba mucho, puesto que había mucha multitud y dice que era chaparrito Zaqueo. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo resolvió esto muy rápido. Zaqueo lo resolvió pronto. ¿Por qué? Porque eran tantas las ganas de ver a Jesús, que dice la historia de Zaqueo, que él corrió rápido y se subió a un sicómoro. Entonces encontró rápido la solución Zaqueo. Y después de esto, de que Zaqueo logra ver a Jesús, ¿qué es lo que sucede a continuación? Dice que Zaqueo puede ver a Jesús. Y después, ¿quién voltea a ver a Zaqueo? De acuerdo a la lectura que acabamos de ver, dice la Biblia, en el versículo, vamos a leer ahí nuevamente. Dice en el versículo 5, Lucas 19:5, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Eso me gustó mucho, porque después de que Zaqueo ve a la multitud, ¿se imaginan ustedes la multitud de gente, todos queriendo escuchar a Jesús, todos queriendo ver a Jesús? Entre ellos Zaqueo, pero Zaqueo estaba muy pequeñito y no lo alcanzaba a ver, entonces la solución rápida para Zaqueo fue correr, subirse a ese árbol. Entonces logra ver a Jesús, logra su cometido, pero a continuación ocurre algo que a lo mejor Zaqueo no se esperaba, que lo que acabamos de leer en el versículo 5, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Es algo bien hermoso que cuando yo lo leí, me llenó de gozo, que yo dije, wow, o sea, Zaqueo corre, ve a Jesús y a continuación Jesús voltea a ver a Zaqueo. Entonces podemos preguntarnos, ¿fue casualidad esto? De que Jesús volteara a ver a Zaqueo en medio de tanta multitud o de tanta distracción, o a otras personas que podía haber visto dentro de la misma multitud, pero dice la Biblia que no, que Jesús volteó a ver a Zaqueo, a donde estaba Zaqueo. Entonces, yo no creo que haya sido casualidad que Jesús haya volteado a ver a Zaqueo, porque para Jesús no existe la casualidad. Él puede ver tu corazón, Él puede ver mi corazón. Él vio el corazón de Zaqueo, que tenía ese deseo por verle, por escucharle. Y así como Jesús vio el corazón de Zaqueo, Él también puede ver tu corazón. No sé cómo se encuentre tu corazón ahorita. No sé si tu corazón se encuentra igual que el de Zaqueo, que es el de querer buscar de Dios, que es el de querer ver a Jesús, que es el de querer tener esa comunión con Jesús. Y para Zaqueo fue una gran bendición el haber hecho esto. A lo mejor era algo que para los demás no le daban importancia, pero Jesús, que vio el corazón de Zaqueo, para él sí fue importante, y porque pudo ver lo que había en el corazón de Zaqueo. Entonces, en el versículo 6, Jesús le dice, entonces él descendió a prisa. Bueno, vamos a terminar de leer el 5. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo:
que había entrado a posar con un hombre pecador. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando venimos a Jesús, Él perdona nuestros pecados. Dice en Isaías 43:25, vamos a buscarlo. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando venimos a Jesús, Él perdona nuestros pecados, y dice la Biblia que Él borra nuestras rebeliones. Entonces, Dios está reinando ahora en nuestro corazón, Dios está reinando ahora en tu corazón. ¿Qué fue lo que produjo esto en Zaqueo? El que Jesús haya ido a la casa de Zaqueo, dice que le trajo salvación. Jesús llevó salvación a su casa. Y esto, para Zaqueo fue un cambio. Dice la Biblia más adelante en los versículos, bueno, en los que acabamos de leer de Lucas, que ahora Zaqueo buscaba hacer el bien. Dice que Zaqueo dio la mitad de sus bienes a los pobres, y decía él que si en algo había defraudado a alguno, que se lo iba a devolver cuadruplicado. ¿Cuál es el efecto de la salvación? Que ahora nosotros no vamos a obrar a como lo hacíamos antes. A lo mejor en su pasado Zaqueo había defraudado, por eso es posible que se haya hecho de muchas riquezas. Pero ahora que vino la salvación a su vida, Dios cambió todo ese corazón, Dios cambió ese corazón de avaricia. Es probable que haya habido un corazón de avaricia en Zaqueo, y todo esto produjo un cambio en él, que ahora ya no le importaba la riqueza, sino se quedó con ese gozo que le produjo el encuentro con Jesús, se quedó con esa nueva riqueza ahora, porque tener la salvación, para mí, y yo creo que para ti también, es una riqueza, o sea, que debemos valorar mucho más que el dinero. Y para Zaqueo fue así, o sea, valoró ahora más la riqueza de la salvación que la riqueza terrenal. Dice que la iba a repartir entre los pobres. Y retomando lo que les compartía desde el inicio, lo que leíamos en Mateo 10, y lo que les compartía del libro que me regaló el pastor acerca de Mateo el publicano y acerca de Simón el cananista, vemos que Jesús trajo la salvación a la vida de estas personas, no importaba que fueran en su pasado. Por ejemplo, Mateo, que era publicano, Zaqueo, que era publicano, Simón, que era cananista, que les decía, bueno, yo usé esa palabra, que eran de bandos diferentes, pero a Jesús no le importó la condición en la que estaban. ¿Por qué? Porque Él les vino a predicar el reino de los cielos, y ellos estaban a favor de un reino pero terrenal, un reino en el que unos se inclinaban por apoyar el imperio romano, y otros querían ser liberados de este imperio y crear un nuevo imperio, porque leemos en el Nuevo Testamento que algunos de ellos pensaban que Jesús había venido a liberarlos de estaba esclavizando, pero Jesús no vino a eso. Dice que Jesús vino a predicarles el reino de los cielos. O sea,
y Jesús les vino a predicar un reino que no perece o que no termina con el paso del tiempo, sino que es un reino que permanece para siempre, o sea que es eterno. No es como los reinos terrenales que ahorita pueden ser muy fuertes y en años posteriores se pueden debilitar e incluso desaparecer. Lo podemos ver en los reinos, por ejemplo, del libro de Daniel, como el reino, por ejemplo, de Nabucodonosor era un reino muy fuerte, muy poderoso, y después vemos cómo se fue cómo fue perdiendo fuerza. Algunos terminaron dividiéndose. Entonces estos son reinos terrenales, o sea, reinos que perecen, pero Jesús le venía a predicar a ellos y a todos, obviamente a toda la humanidad, sobre el reino de los cielos, un reino que permanece y al que no importa si sean ellos publicanos, no importaba si ellos sean cananistas, porque Jesús vino a predicarles el reino de los cielos y el reino del amor. Y ahora cuando Mateo y cuando Simón se convierten al evangelio, que se convierten en discípulos, en seguidores de Jesús, vemos cómo hay una reconciliación entre ellos, porque antes no se podían ver, antes eran totalmente enemigos, eran enemigos, porque unos defendían una cosa y otros defendían otra, pero ahora en el reino del amor, en el reino de los cielos, Jesús vino a traer también unidad al pueblo judío. Y bueno, esta es la reflexión de hoy que les quería compartir. Le agradezco a Dios por esta noche, le agradezco a Dios por la vida de nuestro pastor Víctor, porque hace rato me acordé del libro que les platico que me compartió hace años y que me sirvió para entender un poquito más sobre quiénes eran, por ejemplo en este caso que estoy tocando el tema de los publicanos y quiénes eran los cananistas. Apoyarte con otro material pues sí te ayuda bastante, sí te sirve. Y pues bueno, le doy gracias a Dios en esta noche y creo que no había ninguna petición. No, creo que no leí en los comentarios alguna petición, entonces ahorita vamos a estar, bueno, ustedes ahí desde sus hogares y yo pues desde aquí voy a estar orando para ser despedidos y los invito a que se conecten el día de mañana a las 11:30 para la escuela dominical. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que les dé un sueño reparador y que puedan disfrutar su descanso. Y primero Dios, aquí estaremos con nuevas fuerzas el día de mañana a las 11:30 en la escuela dominical. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a orar primero, antes de terminar. Gracias, Señor Jesús, te doy en esta noche por mis hermanos que están conectados, porque pudieron estar participando y aprendiendo de tu palabra. Yo también aprendí de tu palabra en esta noche. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de estar compartiendo, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que dispusieron su corazón para ser instruidos, Señor, en lo que hoy nos querías enseñar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser como Zaqueo, así como recibió esa salvación con gozo, así permanezcamos, Señor, en tu palabra, Señor, en tu camino con gozo. Y tomando en cuenta, Señor, que la salvación es algo verdaderamente rico que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque a lo mejor no tenemos riquezas terrenales, pero tú nos has dado, Señor, el reino de los cielos y nos prometes, Señor, una vida eterna, una vida eterna contigo. Ayúdanos a no perder nuestra salvación. Señor, ayúdanos que toda distracción, Señor, podamos hacerla a un lado.
Así como Zaqueo hizo a un lado las riquezas terrenales, así nosotros también podamos hacer a un lado las distracciones terrenales y que podamos poner nuestros ojos en lo que permanece. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y me da gusto saludarles nuevamente. Y nos vemos mañana, primero Dios.